Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarlos en este martes educativo, en un conversatorio académico más. Por cierto, ya nuestro programa número 89, ya ahí vamos, poco a poco, ya queremos llegar a los 100 para poder celebrar con todos ustedes. Pero bueno, en esta tarde-noche saludo con mucho gusto a Luis, que me hace el honor de acompañarnos en este conversatorio. Hola, Luis, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Asvidi? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues aquí listos para este conversatorio, que parece ser que vamos a hacer poquitos, así que, bueno, pues ojalá lo disfrute la gente también. Muy bien, pues sí, ciertamente de repente se juntan algunas complicaciones, tanto técnicas como laborales, y bueno, de repente les impide estar en el conversatorio. Oportunidad, pues bueno, se sumen aquí al conversatorio y en atención pues a toda la gente que nos sintoniza, que está pendiente de este programa, pues bueno, es que estamos hoy aquí y por ello compartimos con todos ustedes nuestros datos de contacto a los que nos pueden hacer llegar sus dudas, sus inquietudes, sugerencias, comentarios. Nos dará mucho gusto poder retroalimentar todos y cada uno de ellos. Recordarles además que bueno, ya también nos encuentran en YouTube, aunque haciendo la aclaración, pues no es precisamente en vivo tal como estamos ahorita, es un programa que va a ser un poquito ahí diferido, pero que tengan la certeza de que cuando ya lo busquen, pues ya nos van a encontrar ahí todos los conversatorios que vamos teniendo. También recordarles que pueden solicitar su constancia de participación, misma que tiene valor curricular y bueno, pues es sumamente importante que se logren inscribir a estos conversatorios para poder solicitar dicha constancia de participación. Y bueno, sin más, pues hoy estrenamos, como lo pudieron ver, pues nueva imagen, nuevo tema, nuevo todo. Y ya nos dejaron solos. Entonces, pues bueno, el día de hoy, el tema, la verdad es que lo platicamos incluso al aire hace 8 días y bueno, creemos que es importante abordar el lado humano del docente. Eso que muchas veces pues no le damos la importancia. Y a mí me gustaría comenzar esta tarde compartiéndoles que hace unos días tuve la oportunidad de escuchar justamente a un director de una preparatoria. Y entonces, pues digo, para quienes han sido directores o están al frente, ¿no? De alguna institución, pues son una y mil cosas de las que tienen que estar pendientes, ¿no? Pareciera que no se acaba el trabajo, ¿no? Y entonces él nos decía, dice, ay, no, ya, me urgen unas vacaciones, ¿no? Y entonces esto me llevaba justamente pues a la reflexión y ya después decía, bueno, pero ya casi, ¿no? Por lo que viene pues la temporada de las vacaciones de Semana Santa, creo que algo así, entonces ya dijo, bueno, como que a ver si ahí tengo la posibilidad de descansar un rato, ¿no? Pero esta parte tan humana, ¿no? Que puede ser como el cansancio físico, como también a veces puede ser esta cuestión emocional, ¿no? Que también a la que se tienen que enfrentar, pues los docentes es justamente el tema que hemos querido abordar esta noche. Tendrá muchísimo que compartirnos de su experiencia. Entonces, pues Luis, ¿tú qué opinas? Yo la verdad que siempre digo, el docente juega ese papel fundamental, pero también no le damos ese valor que al final de cuentas también requiere, o esa atención que también requiere, ¿no? En esta expresión de me urgen unas vacaciones, híjole, pueden ir implícitas tantas cosas, ¿no? Que a veces el docente, digo, en este caso era un directivo, pero que no, que vive todos los días, ¿no? Entonces también tenemos que voltear y hacer conciencia de esta parte humana, justamente el docente. Pero te escucho, Luis, en una primera idea, en una idea introductoria que nos quieras compartir esta noche. Adelante. ¿Qué tal, Asvidi? Qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente, fíjate que es un comentario muy recurrente, casi lo escuchamos de todos los maestros en sí, el pensar en que necesita un descanso. Definitivamente, precisamente, bueno, escogimos precisamente
este tema porque, bueno, veníamos platicando sobre bueno, todo el conversatorio ha sido de estar platicando sobre el eje de la educación. Y el eje de la educación, pues prácticamente está en las manos del docente, de la educación técnica, que es precisamente para adquirir el conocimiento de la disciplina, pero también si le vamos empezando a sumar, pues hay muchos contenidos que el docente tiene que aprender a, 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 a buscar la forma de poderlos compartir, porque no es su responsabilidad como tal, pero sí, sí tiene una función muy especial el docente precisamente en ese desarrollo de toda la comunidad académica, bueno, su grupo en particular y todos los demás. Pero sí, efectivamente, tú lo comentas bien, esta frase de que necesito unas vacaciones es, es el, pudiéramos decir, es la frase más icónica que nos dice que el docente no es ninguna máquina. El docente es un ser humano igual que todos los demás. Y así hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que a veces ponerse en sus zapatos, hay que darle cierto aprecio, cierto apapacho, porque bueno, él también es una persona que deja a su familia, se traslada a su lugar de trabajo, entra a un ambiente en el cual, uh, según su estado de ánimo, según pues, la condición en la que se encuentra en ese momento, pues es como va a interactuar con el grupo que esté. Si, si ese estado de ánimo o esas condiciones no son favorables, pues seguramente va a entrar en conflicto con el grupo con el que esté trabajando. Y no nada más es el grupo con el que da clases, sino también es el grupo del resto de los maestros o incluso con los administrativos, ¿no? Porque es toda una comunidad la que el profesor llega a, a interactuar. Y entonces se vuelve una parte complicada porque los administrativos normalmente le llaman la atención a la persona, como si fuera una máquina, como si fuera una, un trabajador más de una fábrica o un trabajador X de todo un complejo industrial, por ejemplo. Y se nos olvida que es la parte más importante de la institución educativa, porque es el que está atendiendo a nuestro cliente, que es en este caso, pues, bueno, nuestro cliente o nuestros usuarios, que son los alumnos. Entonces, qué mejor frase esta que tú acabas de mencionar, porque no hay otra, creo que no hay otra frase que nos diga que precisamente eso, que el docente es una persona. Y entonces hay que entender pues todos los conceptos, todo lo que conlleva el ser, que es una persona. Sí, definitivamente. Y fíjate, a veces como lo hemos platicado en otros conversatorios también con esto que hoy nos compartes, pues nunca pensamos en que también tienen familia. Digo, poniéndome quizá en la posición de mamá, ¿no? O sea, no, el profesor tiene que estar y por qué no va y etcétera, ¿no? Familia que a veces pues se van y pueden ir como, híjoles, que dejó al hijo enfermo, ¿no? O a los papás mal, ¿no? Que también pues pueden tener, se pueden enfermar, también es una realidad. Yo, por ejemplo, he visto mucho que a veces, incluso con la presión del día a día, ¿no? Digámoslo así, o el estrés del día a día de lo que se vive, como a veces algunos lo reflejan en especie de alergia, gripas recurrentes, etcétera, ¿no? Porque también tiene que salir de alguna manera. Y entonces nunca le damos justamente esa importancia, porque consideramos nosotros que, bueno, el maestro en su totalidad o los buenos maestros, si se permite así entrecomillar, bueno, pues son humanos, amigables, comprensivos, psicólogos, sacerdotes, o sea, lo que hemos platicado en otros conversatorios,
pero cuando llegamos y le decimos, ¿y usted qué tal? ¿No? O sea, ¿cómo se encuentra? ¿Usted está bien? Y que entonces él pueda descargar o compartir un poco con el otro, llámese, como usted bien lo decía, a veces, ¿qué sucede? El directivo, pues quizá en su papel de directivo, ¿no? Ah, ok, están todos mis docentes, adelante, ¿no? Pero jamás nos detenemos a preguntar, oye, ¿estás bien? ¿Has tenido un buen día? ¿Te puedo ayudar en algo? No lo sé, ¿no? Porque, sin embargo, son esos superhéroes que tienen que salir a todo, ¿no? O sea, a darlo todo, a reinventarse, como lo hemos dicho también en muchas ocasiones, y a decir, bueno, pues hacer de tripas corazón de lo que traigan y tratar, ¿no? También como de dar lo mejor y qué complicado, pues también, porque sin duda que el docente, pues, prepara sus asignaturas, sin duda que el docente está pendiente de lo que venga, etcétera, pero qué importante también hacer estos saltos, ¿no? En una constante y que también se me ocurre ahorita, ¿no? Como en esos famosos consejos técnicos que se dan una vez cada mes, tengo entendido, pues qué importante también como poderle dedicar cierto tiempo, ¿no? Pues como a un desahogo de toda esa emoción quizá acumulada, ¿no? Del día a día. Porque, pues sí, olvidamos que son humanos, ¿no? Y bien lo decías tú, a veces creemos que son máquinas, ¿no? Máquinas de, sí, tú revisa exámenes, tú califica, tú planea, tú proyecta, tú no faltes, tú no te enfermes, que bueno, sin maestro no funciona esto, ¿no? Y sin embargo, bueno, Así pues la es. importancia de lo que tú nos decías, porque es fundamental como persona, por supuesto, y como docente, sin dudas, es una pieza fundamental en este sistema, ¿no crees, Luis? Sí, sí, definitivamente. Creo que como directivos o como administrativos, tenemos que entender muy bien que el docente es precisamente esa persona que atiende al usuario, a nuestros usuarios o a nuestros clientes, que son nuestros alumnos. Uh, y es la persona que da la cara de la institución hacia, hacia, hacia esos usuarios. Y pues todos sabemos que un maltrato en alguna tienda, en alguna agencia, pues no volvemos a esa agencia. Sin embargo, acá el alumno normalmente no va a no venir a esa tienda, sino va a empezar a tomar represalias, va a empezar a fastidiar, va a empezar a molestar, va a empezar a reclamar, evidentemente porque es correcto que no lo están atendiendo. Vamos, si no lo están atendiendo, está tomando represalias. ¿Sí? No debería de ser lo correcto, vamos, pero en los zapatos del alumno, pues esa es su forma de reclamar que no lo están atendiendo bien. Y como te decía yo en el bloque anterior, o sea, definitivamente el administrador no se pone a pensar en si esta persona tuvo un mal momento a la hora de salir o si llegó, algo se le atravesó en el camino. Y bueno, pues sí, efectivamente va a llegar y con un ambiente pues adverso a él. Y entonces esto va a ocasionar un conflicto en el grupo. Uh, Aquí los administradores debemos entender esta parte. No es un trabajador como cualquier trabajador que tenemos en la industria. En la industria normalmente se tienen trabajadores y mal que bien, pero si tú sientes un trabajador que está mal funcionando, lo retiras. Y sabes que vete, le levantas un acta o le haces una amonestación y lo retiras, ¿no? Y pones a otra persona en su lugar, pues, si es que tienes personal que puede sustituir. Normalmente en las escuelas no pasa eso porque el maestro es titular de su asignatura, pues de toda su asignatura, no nada más de un pedacito de la asignatura. Entonces, muchas veces no hay quien sustituya.
En ocasiones el director o el subdirector o en ocasiones el departamento psicopedagógico entra en sustitución del profesor que por alguna razón se retira. Pero, pero ¿qué sucede? Esta persona se va y este maestro se va solo, no hay una ayuda adicional que le pueden dar, no hay un acompañamiento que se le pueda dar y él vive su situación solo, la tiene que resolver solo. Si es en su casa y no puede regresar a su casa, pues por ahí, bueno, se le pueden atravesar los vicios y seguramente, vamos, se empieza a hacer una bola de nieve la situación o la condición. ¿Qué debemos hacer los administrativos? Primero debemos entender esto, que es una persona, y si a esa persona le vamos a pedir empatía con el grupo, pues primero tiene que tener empatía con nosotros también, o nosotros con él. Si nosotros estamos hablando de que es un ser humano y, 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 y al estar hablando ¿cómo se llama?, de las habilidades blandas y las habilidades duras que ya hemos estado platicando, bueno, dentro de las habilidades blandas le estamos pidiendo que sea empático con el grupo, pero no va a poder ser empático si nosotros no somos empáticos con ellos. Entonces tenemos que entenderlos como seres humanos que sienten, tú lo dijiste, que les duele, hay cosas que les duele, el estómago duele, la cabeza duele, los dientes duelen, la espalda duele, y con esas dolencias tiene que asumir la, la responsabilidad de estar frente a un grupo. Entonces, primero hay que entender, hay escuelas que no tienen botiquín, así de sencillo. Hay escuelas que no tienen botiquín o no, o el enfermero que tienen no está en ese momento. Un dolor de cabeza, una luxación, un, un dolor de estómago, puede ser atendido por la institución inmediatamente. O sea, si cuenta con los recursos para poderlo atender. Entonces, hay escuelas que no lo tienen. Y entonces, ¿qué pasa? El maestro se tiene que aguantar o se retira. Y si se retira, lo que va a suceder es que lo van a regañar. Si se retira, lo van a castigar o lo van a penalizar, porque esa es la función, esa es perdón, la visión de las instituciones o del sector administrativo. Ah, se retiró, hay que castigarlo. Yo hablo de un acompañamiento. En lugar de castigarlo, pues el acompañamiento sería ver qué es lo que le está sucediendo, ver si lo puedo auxiliar. Si tengo los elementos dentro de la institución para poderlo ayudar, pues le ayudo, le trato de auxiliar en su problemática o canalizarlo a un centro un poquito más de atención, no sé, una Cruz Roja, lo que sea, o incluso atención psicológica, porque pues si el problema es de tipo sentimental o es de tipo personal o es algo que le está ocasionando estrés, pues lo mínimo que deberíamos hacer es canalizarlo también a un centro de atención correspondiente de eso. Pero muchas veces el administrativo no piensa en eso. El administrativo llega, checa su horario, checa el horario del profesor, si lo está cumpliendo, y entonces tienen palomita los dos. Si no, entonces hay que castigar al profesor. Y esa filosofía o esa visión es lo que, pues no es de entrada lo correcto. Así es. Y fíjate, ahorita con eso me hiciste recordar también cuántas veces se quedan callados, ¿no? O sea, no pasa nada, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, hasta que esto se convierte en una olla de presión y que sucedió hace poco, o sea, digo, desconozco si existan estadísticas o no, pero a nivel preparatoria, no es cierto, a nivel licenciatura, un docente pues llega normal, como bien lo dices tú, a cumplir su horario, etcétera, y no sé si estaba dando clase, y bueno, se infarta ahí. Y entonces, pues ya sabes, correr, ambulancia, urgencias, etcétera. Pero cuántos, digo, yo lo desconozco, eso lo supe y de aquí fue algo muy cercano, hace muy poco tiempo. Y lo que implica, ¿no? Digo, desconocemos qué podía traer ya de arrastrando este docente
pero el riesgo, ¿no? Como tú bien lo dices, si a veces no se tiene un botiquín, la capacitación de alguien para primeros auxilios, etcétera. Digo, a Dios gracias la libró, ¿no? Y bien, y bueno, fue atendido oportunamente. Sin embargo, ¿qué tantos casos de verdad a veces no cuentan con esta suerte, ¿no? Entonces, sí es algo que llama la atención porque ciertamente yo creo que de todas las actividades, la cuestión educativa es, no, hombre, pues, ¿cómo crees que no van a darte clase hoy, no? O sea, tiene que estar el docente. A mí no me vengan con que no está el docente o que no tuviste esa clase y que por eso saliste antes, caramba, pagamos. O sea, puede ser un sinnúmero, pero yo creo que de verdad de todas, digo, ciertamente hay lugares que quizás son más accesibles, ¿no? Para el tema, pues, de permisos, de salidas, de ciertas horas, etcétera. Pero en la cuestión educativa, yo creo que es donde es implacable ahí, ¿no? De, no, aquí tiene que estar el horario de tal día a tal día, etcétera. Y esta parte humana, justamente, esta parte del también equivocarte, de también cometer pues errores, ¿no? De saber que, que no siempre las cosas salen como uno las planea, pues es parte también de entender al profesor, de entender al docente, de saber que, pues que también va ahí lidiando con sus propias, ¿no? Con sus propios demonios, sus propias luchas, ¿no? Y es fundamental como empezarle a dar esa, como esa otra mirada, ¿no? También de que bueno, dices, oye, y máxime que creo que exigimos, y hablando en general, padres de familia, alumnos, directivos, etcétera, exigimos siempre que esté con la mejor actitud, ¿no? O sea, la mejor actitud, la mejor sonrisa, la mayor disponibilidad, o sea, la creatividad, o sea, queremos que sea todo un estuche de monerías cuando de repente falta o te puede faltar, ¿no? Yo platicaba, hace un ratito tuve la oportunidad de platicar mmm, que el ser humano común y corriente, pues bueno, tenemos días no tan buenos a veces, ¿no? Y que te puedes levantar pues bajoneado, medio triste, melancólico, etcétera. Pues el docente también puede vivir esas mismas situaciones, entonces no tiene por qué ser distinto, ¿no? Y también no se pueden poner esta, este caparazón de no pasa nada, yo soy fuerte, yo aquí sigo, 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 porque también las consecuencias en la salud, pues puede ser como esto que les compartía, ¿no? El docente que se infarta en el salón de clases, ¿crees? Sí, sí, fíjate que es muy interesante pues verlo así porque efectivamente, bueno, todos estamos en riesgo de, en muchos riesgos. De entradas, como seres humanos, bueno, mm, estamos sujetos a cambios emocionales o a situaciones emocionales muy, ¿cómo se llama? Muy variadas. Sustos, enojos, angustias, como tú dijiste, miedos. Bueno, todo eso lo vivimos, todo eso lo vivimos y el docente los vive. No es una persona ajena a esto, o no es un ente diferente de nosotros, no. El profesor lo vive. El profesor se puede levantar bien y camino a la escuela puede sufrir un susto. Ese susto no sabemos, puede llegar a la escuela, puede ir incrementando. Si somos gente ya de cierta edad en adelante, bueno, pues seguramente ya llegamos con presión alta y estamos en riesgo de un infarto. Fíjate que bueno, un consejo para las cosas, para las instituciones educativas. Yo siempre he, perdón, yo siempre he propuesto que, que a los alumnos y al personal se les dé una capacitación, por lo menos de un curso ¿cómo se llama?
de primeros auxilios. Ahorita que lo mencionaste, y yo lo vuelvo a insistir, sí sería importante que en todas las instituciones educativas dieran un curso de primeros auxilios a todos los alumnos pues de todos los grados, por lo menos un curso, y a los docentes, a los administrativos también. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto. Tú acabas ahorita de mencionar un caso muy especial, alguien que se infarta, y si le damos atención inmediata, la puede librar. Pero estamos en una región sismológica que ya vimos pues, que se caen casas, se caen escuelas, y pues hay situaciones como estas, ¿no? Ahora los que están implementando este tipo de acciones, pues son los que están en el norte, ¿no? Las escuelas del norte están implementando acciones contra balaceras y cosas de ese tipo, que no deberían de ser, no deberían de suceder en el sector educativo, pero bueno, están sucediendo. Y entonces, de alguna manera, eso, eh, la prevención de riesgos no nada más es para ayudar al riesgo, o para accionar durante el riesgo, sino también nos permite ser más humanos, porque en la misma capacitación, los capacitadores que la dependencia de protección civil verdaderamente hacen muy buen trabajo cuando hablan de este tipo de riesgos. Ellos nos sensibilizan a cómo debemos de tratarnos también entre pares. Eh, Entre los mismos alumnos, el bullying ya lo platicamos en algún otro conversatorio, es un gran factor de riesgo. ¿Por qué? Porque pueden llegar a cometer un accidente. En esas capacitaciones, los instructores nos sensibilizan precisamente para poder minimizar un poquito la acción agresiva de cualquier elemento, ¿no? Más con el profesor, porque al profesor, te digo, hay que entenderlo que es una persona, pues, con múltiples problemáticas. El hecho de tener que preparar una planeación y estarla cuidando y estarla revisando y estar viendo que tienes que cumplir esos estándares que te están pidiendo, esos lineamientos, pues eso crea estrés. Eso ya lo platicamos también, digo, en otro conversatorio. Pero aquí una cosa interesante, Asbeidi, leía yo un poquito en la literatura, que le exigimos al docente, entre esas características, esas habilidades que buscamos que nosotros las instituciones le pedimos a los maestros que la manejen. Una es autoconciencia emocional y otra es autorregulación emocional. Mi pregunta para estas instituciones es: ¿cómo quieres que se autorregulen? ¿Cómo quieres que sean conscientes de sus emociones si no las reconocen, si no las pueden identificar? Entonces, creo que aquí también es importante que las instituciones trabajen un poquito en esa parte, porque el docente no se preocupa por sus emociones, se preocupa por cumplir, porque si no, no le van a pagar. Sea la razón que sea, digamos, sea la afinidad que tengamos como docentes, no me dejan mentir, sobre todo aquí en México, que si soy docente es porque quiero que me paguen, y si estoy trabajando de docente, por lo menos espero que me paguen bien. Y entonces estar cuidando que nos paguen bien crea ciertas emociones, crea ciertos cambios emocionales. No me pagaron el día que me tenían que pagar, me voy a enojar como profesor. Seguro que me voy a enojar. ¿Por qué? Porque si fue una decisión administrativa, más me voy a enojar porque yo dependo de ese ingreso. ¿Cuánto depende un profesor de su ingreso? Colegiaturas, comida, gastos familiares, todo lo que nos podamos imaginar, el profesor depende de su ingreso. Entonces, si una institución, por ejemplo, no le paga en su tiempo, pues lógicamente se va a enojar. Y ese enojo no se va a dedicar a investigar si está enojado o no. El docente va a reaccionar y va a estar enojado.
y va a llegar al grupo y les va a decir cualquier barbaridad que no es adecuado. Y entonces entra en conflicto con el grupo, porque bueno, no supo controlar su emoción. Entonces, creo que las instituciones educativas, las personas administrativas tienen que entender un poquito esto, ser muy conscientes de, por lo menos, anticiparse. Sabemos que hay profesores que somos, me incluyo, somos un poco pacientes. Ya vemos, y me incluyo también, sabemos otros que somos muy impacientes. Entonces, si la institución prevé que va a haber algún problema para hacer el pago, pues mínimo avísale a los maestros. Mínimo, dales un poquito de atención, porque eso es lo que buscamos. El docente, para que le puedas, para que lo puedas auxiliar en este manejo emocional que tiene de todos estos sentimientos que tiene, eh, lo único que necesita es atención, que lo sepas escuchar. Así como le pedimos a él que en clase aprenda a escuchar a sus alumnos, pues nosotros también tenemos que aprender a escuchar a los maestros. Y sabemos de antemano que muchas veces el departamento administrativo lo que menos quiere es o escuchar al profesor. Entonces, sí tenemos un ciclo vicioso que se está gestando allí un poco difícil, un poco fuerte, pero sí esta es una realidad que está sucediendo en el sistema educativo. Y yo creo que es en todos los niveles, ¿no? Ciertamente que en todos los niveles educativos, digo, viven cada uno, ¿no? Con sus propias características. Sin embargo, bueno, pues sí, el docente enfrenta pues este reto al final del día de poder encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque ahorita que tú decías, pues no se preocupa por su salud, sí, a veces están más preocupados si nos vamos, no sé, al nivel más básico de que puede haber violencia en las familias, que si el alumno desayunó o no. Digo, porque los hay docentes muy, muy comprometidos, muy de visualizar, ¿no? Cómo están los niños, que si hoy este no trajo el uniforme porque no lo tiene, porque hay que ver cómo le ayudamos a conseguirlo. O sea, son un sinfín de situaciones que bien tú lo decías y muchas veces yo creo que el docente eh, va metiendo todo eso en un morral, ¿no? O sea, Pepito no trajo esto o le está pasando esto, ¿no? Juanito, esto, otro, a María, aquello. Entonces, todo eso también no les permite, ¿no? Un poco, pues ellos como que los ha llevado el rumbo a ir resolviendo, ¿no? Y también a veces quizá sin el apoyo justamente de o el administrativo, el directivo, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que como tú bien lo dices, debemos de empezar a tomar conciencia y con pequeñas acciones como esta de la que tú nos hablabas de, oye, pues nos tenemos que poner ahí unas cuantas horas a un curso básico de primeros auxilios, por ejemplo, porque puede suceder incluso con los alumnos. A mí me pasó, o sea, con mi hijo cae a la hora del recreo y ya lo sobaba, ¿no? Ah, sí, la pomadita, y estaba fracturado, o sea, no estaba fracturado del brazo, entonces no saber cómo reaccionar, ¿no? Y que entonces ya, bueno, pueda ser más complicado. Y no porque solo sea, pues justamente para los alumnos. ¿Cuántas veces hemos visto que hay maestras y que están embarazadas y que pueden perder a su bebé por lo que sea, esfuerzos, por tener que estar cumpliendo, etcétera? Entonces, insisto, no tengo la estadística, sería bueno quizá conocerlo, ¿no? De cuántos, porque pues a veces justo no le damos la importancia que requiere. Entonces yo creo que es despertar en este conversatorio ese interés, el generar, como tú bien lo dices, pues esas pequeñas, grandes acciones que nos pueden ir marcando la diferencia, porque pues lo hemos platicado en otros conversatorios y a veces no hay como el área de psicología, ¿no? O este tipo de cuestiones,
pues mucho menos, ¿no? Quizás se le vaya a dar el espacio a, pues al docente, ¿no? De, "Ah, a ver, ven, siéntate un rato y vamos a relajarnos, inhala y exhala, ¿no? Profundamente y ya. Quizá a veces eso es lo que necesitan, ¿no? No más, pero bien lo decías tú, pues creemos que los docentes están hechos de otro material y pues no, tan humanos como el que más, entonces pues también se cansan, también luchan, también se esfuerzan y todo eso pues nos lleva, ¿no? A revalorar el grado que les hemos dado, ¿no? Porque al final, pues yo creo que también, aparte de todo eso, se capacitan, o sea, buscan ser esos generadores de confianza, ¿no? Por ejemplo, en los jóvenes, pues también lo ha platicado Miguel en algunos otros conversatorios de, bueno, qué tanta libertad, ¿no? Les puedo dar a los chicos, cómo puedo despertar esa confianza que ellos nos puedan tener como docentes, pero también, bueno, qué resultados nos están entregando, ¿no? ¿Cómo puedo innovar? ¿Cómo puedo tener mejor calidad? Tú lo has dicho muchas veces en tal o cual materia, ¿cómo puede ser distinto? También el docente se enfrenta a romper ¿qué se podría decir? Estereotipos o esos ciclos que decimos, ah, no, aquí en esta escuela se hacía así, 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 y así tiene que ser, ¿no? Y quizá, pues también los tiempos hoy exijan que las cosas se hagan diferentes, que puedan hacer mejor uso de las tecnologías para ser más eficientes, en fin, ¿no? Entonces, todo esto que les permita, al final de cuentas, lograr el equilibrio, yo creo que eso va a ser fundamental. Tú has sido directivo, te tocó enfrentarte pues también a un sinnúmero de situaciones, todas diferentes, porque también cada institución vive pues cosas diferentes, ¿no? Dependiendo también de dónde están, el contexto, etcétera. Entonces, pues qué importante. Tú ahí como que, además de esto que nos has compartido, como qué consejos y que lo has vivido, porque lo has vivido en carne propia, has sido directivo, qué consejos podrías dar de acuerdo a tu experiencia, porque ya sabes, ¿no? También se enfrenta uno al, no hay recursos, no hay para eso no nos dan, etcétera, pero ¿cómo encontrar el cómo sí, ¿no? El cómo sí lograrlo, ¿qué crees tú que pudiera simbolizar, no sé, dos o tres que quienes nos están escuchando esta tarde pueden decir, ah, sí es cierto, esto se puede implementar y es importante, ¿no? Nos va a permitir trascender. Claro, Asmedi. Fíjate que, bueno, creo que lo más importante, y lástima que hoy no nos pudo acompañar Miguel, pero sí lo más importante primero es ver a los demás de manera, um, como quisiera decir, verlos con visión humanista, todos, un director o un administrativo debe ver a sus profesores con una visión humanista. Son seres humanos, que son gente que siente, son gente que le duele, es gente que trabaja, es gente que se esfuerza y todos son iguales en una institución. El de deportes es un profesor que merece toda la confianza, todo el respeto que el de historia o el de religión o el de la disciplina que sea, todos somos iguales y todos merecen el mismo respeto y la misma calidad de atención que, que, hay, que, hay, que hay que darle a todos. No porque no porque en su personalidad tú tengas a un profesor muy simpático o ese que le gusta hacer chistes y que te puede caer no muy bien y que sea así, eso no quiere decir que tú tienes que minimizarlo. Al contrario, es una persona igual que las demás, su personalidad es así, seguramente vas a tener otra personalidad como un profesor serio, un profesor muy recto, muy honesto, o una maestra muy, muy penosa, por ejemplo. Hay gente que es muy penosa,
hay gente que es muy extrovertida. Bueno, toda esa mezcla de características, uno como directivo tiene que entender que las vamos a encontrar, las vamos a tener en el grupo de trabajo. Y te digo, primero, la atención debe ser igual para todos. Y una, un, yo pienso que una, un consejo que hay que darle precisamente al sector administrativo y a los directivos es el saber escuchar. ¿Sí? Saber escuchar es fundamental. Veía yo un video antes de pasar aquí a la sesión, en donde el expositor dice que el profesor debe de enseñar cerrando la boca. Sí, así, de hecho, así se llama el documental. O sea, es una plática de un expositor argentino en esta, ¿cómo se llama? En esta, de este tipo de TED Talks o de, ¿cómo se llama? De charlas TED. Bueno, ahí hay una conferencia, no me acuerdo ahorita el autor, pero el expositor dice, el profesor tiene que enseñar o saber enseñar cerrando la boca. Y esto, lo que él quiere decir es que el profesor tiene que saber escuchar a su grupo. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo, el profesor tiene que enseñar callando. Eh, no callando, sino más bien sabiendo escuchar, dándole tiempo al grupo, a su grupo, de saberse explicar, de participar. Y entonces, como buen coordinador de la clase, lo que va a hacer es ir generando conclusiones o acuerdos generales del conocimiento que se esté tratando. Esa es la función del profesor. Pero en el administrativo también tenemos que hacer lo mismo. El administrativo tiene que saber escuchar al profesor. Es cierto, muchas veces hay profesores que llegan a sentarse con una problemática y, y hay que escucharlo. No le vas a resolver la problemática. Si la puedes resolver, sí, pero muchas veces la solución está en él mismo. Entonces, el hecho de dejarlo hablar, el hecho de escucharlo correctamente, te va a permitir a ti orientarlo en su problemática que tiene. Eh, típico, típico llega el maestro, nos dice, no me han pagado, no me han pagado mis clases. Ok, vamos a ver, ¿por qué no te han pagado tus clases? No, ya entregaste esta documentación, hiciste esto, ya hiciste aquello. Y te digo, muchas veces el problema está en él, porque no lo hizo. Pero si tú, como buen director, que tenemos muchos, dice, pues es tu culpa, porque no has traído esto y no has traído aquello. Si esa persona llegó molesta, ¿sabes cómo se va a ir? Se va a ir inventándote todo. Mamá, papá y toda la parentela. Sí, porque esa no fue la forma de poderlo atender. Entonces, lo mismo hacemos en clase. El profesor genera, lo decía Miguel en otra sesión, yo les hago preguntas para que ellos mismos encuentren la solución o se den cuenta de su error. Bueno, el director también tiene que hacer exactamente lo mismo. Profesor, ya trajiste esta documentación, ya presentaste este reporte, ya firmaste aquello, ya trajiste aquello. Si no lo ha traído, ¿sabes qué? Tráemelo, o bueno, comprométete a traérmelo, yo ahorita me comprometo que te pago. Porque, bueno, uno tiene que firmar la nómina para que pueda salir. El director tiene que firmar eso para que pueda salir. Pero si esto es recurrente, entonces hay que llamarle la atención al profesor. Y entonces hay que decirle, profesor, mira, para que no te vuelva a suceder esto, por favor, ten cuidado en hacer esto y esto y esto. Es una manera preventiva de poder hacer las cosas. Entonces, segundo consejo es saberlo escuchar perfectamente bien. Primero, todos son iguales, todos son parejos y todos merecen el mismo respeto y la misma atención. Hay que darles atención. Segundo, hay que saberlos escuchar. Y tercero, pues hay que ser empáticos con ellos. Yo tenía profesores que llegaban, que han llegado conmigo, se sientan 2 horas a quitarme el tiempo, 2 horas, pero hay que verlo como una inversión, porque el profesor lo único que necesita es que lo entiendas.
que lo escuches y que pueda soltar todo lo que trae. Se anda divorciando, se anda peleando, le andan quitando la casa o chocó y tiene que pagar los gastos o trae un hijo que se anda metiendo en cosas raras, etcétera. Está angustiado. Si tú le dices a esa persona, ¿sabes qué? No me molestes, estoy trabajando. O sea, no quiero ni pensar lo que haría un profesor si uno le contesta así. No, hay que escucharlos. No le vamos a poder resolver su vida en ese momento. Claro que no es nuestro problema, pero a lo mejor en la plática surge, se te ocurre, te acuerdas de algún caso parecido y a lo mejor ese ejemplo a él le puede funcionar. O lo puedes dejar reflexionando para que trate de resolver su situación. Creo que ese es un tercer consejo que yo podría dar muy bien al sector administrativo. O sea, definitivamente el sector administrativo tiene que ver al personal como seres humanos. No son parte del sistema, no son parte de la maquinaria, no es un mueble más de la escuela, es nuestra cara a nuestros usuarios. Y nuestros usuarios no nada más son los alumnos, porque tenemos al sector laboral. Nuestros egresados van para allá. Si van mal preparados, si van con mala actitud, pues la imagen de la universidad o de la escuela va en ellos. Decía la doctora Ángeles la semana pasada en los conversatorios anteriores. ah, ¿Hay afinidad o sí, hay esa afinidad con la institución? Sí, definitivamente, porque ellos son los que nos van a representar allá afuera. Si llega niño conflictos a la institución, ¿sabes cuándo nos vuelven a ver a nosotros acá en la institución? Jamás. Jamás nos vuelven a llamar. Entonces, nosotros tenemos que hacer un buen trabajo como administrativos. Nuestros docentes tienen que hacer un mejor trabajo que nosotros porque es la imagen de la institución. Y yo creo que también en muchas ocasiones lo que más piden es como una palabra de aliento, ¿no? Oye, un gracias, oye, quedó bien el acto cívico, oye, excelente el Exacto, bailable, no lo sé, ¿no? O sea, pueden ser exacto, tantas cosas que las viven, ¿no? También, porque a veces todo esto extracurricular, ¿no? Que si la junta con los papás, que pues tiene que estar el docente, ya él dejó de estar en su casa por acudir a la reunión con los papás, a explicar las calificaciones, etcétera. Entonces, a veces dejamos de lado esta parte tan, pues tan humana, ¿no? De el poder decir, oye, muy bien, oye, excelente, o mejor suerte para la próxima, no lo sé, ¿no? Porque también dices, ay, pues se pudieron haber equivocado, pudo no haber salido bien la efeméride, en fin, ¿no? O sea, una y tantas cosas que por los tiempos justamente que se viven, por las horas que pasan en la institución educativa, tanto pues los profesores, las profesoras, como nuestros hijos, pues bueno, yo creo que sí se van convirtiendo siempre en esa segunda familia, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues así como en la familia queremos el apapacho, la comprensión, la solidaridad, etcétera, pues bueno, yo creo que también en el entorno laboral educativo, pues lo que el docente menos espera, pues es esa palabra, ¿no? De aliento de, oye, muy bien, suerte para la próxima, porque también creo que los hay de todo y lo hemos platicado en otros conversatorios, o sea, no necesitas ser un payaso para ser el maestro más agradable o el más, o sea, hay maestros que son muy serios, muy respetuosos, muy de su cátedra, etcétera, pero que se logran ganar esa confianza de los jóvenes, que logran despertar el interés en la materia que están eh, pues ahí compartiendo con los chavos, etcétera. Entonces, que logra permear, ¿no? En cada uno de ellos. Yo me recordaba un poquito la película de Radical, no sé si tuviste tú la oportunidad de poderla ver,
y cómo los va llevando, los va llevando, los va llevando, y cómo lograr despertar el interés de los chicos. Bueno, es cierto, es una película basada, dicen que en hechos reales, pero bueno, es una película y qué interesante, ¿no? Y incluso la parte esta de cuando le pide al directivo, oye, necesito que me hagas un favor y para que se metieran a la, a la, que era pues como la cisterna, creo, ¿no? Para que los niños pudieran entenderlo. Entonces es, pues qué padre, ¿no? Que el ambiente pudiera ser pues como de película, justamente, pero son los retos, ¿no? A los que se enfrentan en el día a día. Nos habías comentado de, no, no sé si era para este conversatorio, si se tenía el video, si había un video que nos pudiera hablar un poquito de esta parte humana de los docentes, si quieras dejarlo para otra ocasión, si no, no lo sé, tú nos lo dirás, pero sí que importancia darle, pues darle esa palabra de aliento al docente que muchas veces pasa desapercibido. ¿No crees? Claro, 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 es baby. Bueno, has tocado también un punto muy interesante, sí, que quizá me lo brinqué. Tienes razón, la motivación es muy importante. La estimulación al docente también es definitivo, es fundamental. Esa palmada en la espalda, ese abrazo, esas palabras de aliento, la verdad es que pues es otra cosa. Eh, permite que, permite que se cree ese ámbito de confianza y, y con confianza el equipo hace lo que quieras, ¿no? Yo en alguna ocasión me, me, invitaba o me pedía un profesor que abriéramos un club de ajedrez en una escuela. Y pues esto implica, pues implicaba gastos, tienes razón, implica gastos que no están considerados, no son parte del presupuesto, etcétera. Pero lo satisfactorio es ver cómo casi toda la escuela estaba en el famoso torneo de ajedrez, trabajando en sábado o en domingo, porque era extracurricular. Entonces, eh, el simple hecho de haber abierto ese club nos permitió levantar el nivel de, ¿cómo se llama?, de calificaciones de los alumnos, porque se logró el acuerdo de que, ok, vamos a hacer el club, pero, pero ustedes me responden con buenas calificaciones. Sin mayor esfuerzo, se logró y tuvimos buena representación a nivel estatal de este grupo de club del ajedrez en el nivel estatal. Entonces, cierto, a muchas ocasiones sí se complican la forma de poder ayudar al profesor, pero bueno, sabiéndolo escuchar y con una buena coordinación, una buena plática, pues sí, sí se pueden lograr bastante bien las cosas. Y esto todo es motivación. Y con respecto al video, te digo que es este video de TED Talk, precisamente se llama así, este, eh, el profesor debe enseñar con la boca cerrada, así creo que se llama. Enseñar con la boca cerrada o el profesor, el docente enseña con la boca cerrada, una cosa así. Lo pueden encontrar en YouTube. Es un poquito extenso, ya no nos va a dar el tiempo para poderlo ver, pero se los dejamos al auditorio para que lo busque, vale la pena. Esto es como una clase, ¿no? Les damos los elementos para que también los investiguen y los puedan aprovechar. Entonces, mi sugerencia es que vaya la gente y también igual lo, lo encuentren. Creo que van a aprender bastante de este, de este video, que debe ser como de unos 15, 20 minutos aproximadamente, entonces, más o menos. Pero bueno, a resumidas cuentas, esto dice ese autor, ese exponente. Y yo coincido con eso, porque nosotros necesitamos, te digo, aprender a escuchar a nuestro grupo de trabajo como administrativos. Y, y eso esto se va llevando en cadena. Si tú sabes escuchar, entonces sí le puedes exigir a tu maestro que sepa escuchar a su grupo. Si no sabe, hay que entrenarlo. Decirle, mira, vente, vamos a platicar con el grupo, vamos a escucharlos, obsérvame y vamos viendo cómo, para que tú te vayas entrenando. Entonces, también quizá el último de los consejos es precisamente eso, o sea, hay que
pregonar con el ejemplo. Hay que mostrar. Hay directores que son muy buenos para reclamar, pero son muy malos para ejercer. Entonces, tampoco eso es lo correcto. Si yo voy a ser director y quiero que mis profesores sean eficientes, pues yo tengo que poner el ejemplo, yo tengo que ser eficiente. Y entonces, en alguna ocasión, alguna jefa mía de alguna institución me decía, entra a supervisar a los maestros. Sí y no. Entro a supervisar a aquel que lo necesita, aquel que me pide la supervisión. No porque tengo confianza en mis profesores. Sí los invito a que vengan a una de mis clases, sí los invito, porque yo sé que es enseñarles o entrenarlos cómo, pero no entro a una supervisión que no me sea solicitada, no entro a verificar al profesor, porque lo único que creo es desconfianza. Si yo quiero una buena confianza, pues tiene la puerta abierta para venir a platicarme lo que sea, consultarme lo que necesite, con toda confianza lo hacemos. Así es. Y sabes también que pensaba yo ahorita, el que el profesor se ponga la camiseta, ¿no? De la institución, ¿no? Es decir, los valores, los principios, o sea, cómo logras Definitivo. esta, que ellos se sientan parte de, ¿no? O sea, que suden esa camiseta y que digan, sí, o sea, yo a donde voy soy esta institución, ¿no? Y como tú lo decías, con mi ejemplo, con mi trabajo, en coordinación con mi directivo, con mi administrativo, perdón, esa parte también es fundamental, ¿no? Porque si el docente va a regañadientes y ay, tengo que ver a este director y pues bueno, porque también seamos conscientes, ¿no? También el docente, y tú lo decías hace un momento, pues también trabajan por necesidad, pues ciertamente hacen muchas cosas altruistas, pero también, bueno, ellos esperan una remuneración por su esfuerzo, por su trabajo, por su compromiso. Sin embargo, esta parte de vivir, de sentirte parte de, yo creo que también le baja mucha presión, ¿no? A estar en un ambiente que es adverso o hasta cierto punto complejo, el hecho de que digas, no, sí, o sea, yo comparto estos principios, estos valores, esto, le da como pues ese plus, ¿no? También para decir, lo vivo, lo comparto, ¿no? Entonces, pues qué importancia también de poder lograr llegar a ello. Yo vi cuando preparábamos el tema, una frase bonita que me gustó y que me gustaría compartir antes de que se nos termine el tiempo, bueno, que todavía tenemos unos minutitos, pero decía más o menos así, un profesor trabaja para la eternidad. Nadie puede decir dónde acaba su influencia. Entonces, pues sí, la verdad me gustó para el tema porque es cierto, ¿no? ¿Cuántos, cuántos nos ha marcado un docente? ¿Cuántos hemos tomado una decisión de vida, de carrera, de profesión por un docente, ¿no? Porque era, Así es. eh, pues eso, ¿no? O sea, lo que lográbamos o lo que nos proyectábamos, ¿no? Entonces, bien lo decías tú, para ser ejemplo, pues también hay que vivirlo, ¿no? Hay que tener esa congruencia de vida, ¿no? Para poderlo llevar a la práctica. No sé si quieras cerrar el programa, quedan unos cuantos segunditos, terminar ahí con algo que nos quieras finalmente compartir. Creo que se nos fue rápido este conversatorio. Luis, te escuchamos. Pues nada, Azbeidi, agradecerte pues el acompañarnos en este conversatorio. Ha sido pues muy agradable la charla. La verdad es que sí se nos fue muy rápido. Y bueno, pues yo solamente le dejo también igual la misma reflexión que tú acabas de hacer. Creo que no lo pudiste decir mejor. Yo también había encontrado una frase un poquito más corta, definitivamente, porque dice que el docente educa para la vida. Un buen docente educa para la vida, no para la clase o para lo técnico, sino para la vida. Sí, ciertamente, entonces compartimos, estamos en el mismo canal, compartimos la misma idea, la misma filosofía, eh, y es
Y educar para la vida, pues implica todo lo que hemos venido arrastrando en todos estos conversatorios, valores, técnicas, sentimientos, vamos, mucho, mucho, mucho de qué platicar. Entonces, por eso creo que se nos fue muy rápido la charla ¿Verdad? el Sí, día de hoy eso. y, y muy agradable. Muy, muy agradecido por este chance de poder estar aquí. Pues igual, Luis, agradecerte la compañía en este conversatorio y a quienes nos han sintonizado, pues agradecer el favor de su atención, recordarles que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima, que tengan una excelente noche. Hasta la vista.